Bienvenidos a nuestra tercera sesión sobre Modulating Math Mapper. Ahora pues vamos a explorar la sección de efectos de animación y terminaremos con la sección de Master para luego ya comenzar a hacer composiciones directamente con nuestros materiales de video y de imagen. En la sesión anterior habíamos visto cómo podemos sumar y eliminar color para generar sólidos blancos o para generar sólidos negros, como en este caso. Vamos a mantener el color blanco para que nos permita ver con claridad qué es lo que está pasando con nuestros materiales cuando aplicamos efectos. En este caso vamos a trabajar la segunda sección que se llama Animation Effects y tenemos al principio Auto Move. Auto Move nos va a dar la posibilidad de que nuestro objeto se mueva de izquierda a derecha. Aumentamos la velocidad y aumentamos el tamaño del movimiento y entonces vamos a ver cómo se empieza a mover nuestro objeto de izquierda a derecha. Tiene una opción que se llama Strobe o Strobo, que lo que hace es crear la sensación de salto y que es más evidente cuando aumentamos la velocidad. Ok, el size se refiere, vamos a eliminar el strobo, el size se refiere a la distancia que va a recorrer nuestro objeto de izquierda a derecha. Más distancia, menos distancia. Cuanto menos distancia, menos se va a percibir el movimiento y por lo tanto entonces quizás necesitemos de mayor velocidad para que se pueda observar. También podemos hacer que el movimiento sea de arriba abajo o bien que sea hacia los cuatro lados. En este caso va a ser un movimiento circular, siempre como en el orden de las manecillas del reloj. Pero lo interesante aquí es también jugar con la forma o la onda de ese movimiento. Entonces tenemos que debajo del botón de Auto Move hay una pequeña pestaña que si la desplegamos dando un clic sin soltar podemos elegir varias opciones o tenemos entre varias opciones. La opción Smooth es la básica, es una onda sinusoide y entonces el movimiento va a ser sinusoidal, va a ser un movimiento periódico que se va a volver continuo. Entonces tenemos la opción In, entonces en ese momento el movimiento va a ser únicamente de inicio. Es más fácil que se aprecie ese movimiento si lo tenemos en un solo sentido de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, es un in. O a la inversa sería un out, es de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. También tenemos el linear, que es como el smooth, pero no va a tener esa suavidad de movimiento, sino simplemente va a ir de izquierda a derecha. Ahí, por ejemplo, en el smooth vemos cómo avanza y hay una especie como de desaceleración y además como de rebote que hace que vaya hacia la izquierda y a la derecha de una forma más suavizada, mientras que en el lineal es más mecánico, es más duro el movimiento, entonces va a depender mucho de qué es lo que nosotros queremos generar como sensación visual, la elección entre smooth y lineal. Tenemos el random se va a estar moviendo en el mismo sentido pero de una forma no uniforme. Si además al random aplicamos el strobe, entonces vamos a tener un movimiento más errático. Esto pues no se recomienda a menos que ya tengamos varios materiales en la composición y entonces esto nos permita generar una serie de efectos muy particulares. También tenemos la opción de corte. La opción de corte es muy parecida a la opción de random o a la opción de strobo, ¿sí? Pero simplemente va a tener dos momentos como los podemos ver aquí. El off y el on. Off y on. Off y on. Lo mismo de abajo hacia arriba. Off y on. Y esto va a depender también de la distancia, de la velocidad y de la distancia. Como podemos ver ahí, off y on. Off y on. Izquierda, derecha. Off y on. Y ahí tenemos otros que son igual de interesantes como el Sound Level o el Sound High, la banda de los sonidos altos
o agudos, la banda de los sonidos medios o la banda de los sonidos bajos. Esto elige una de las tres bandas del ecualizador y en función de las vibraciones, de las frecuencias de vibración, entonces va a identificar los sonidos graves, medios o agudos, o bien simplemente el sonido en general. Entonces ahí tenemos el sonido. Cuando se percibe el sonido, en este caso mi voz, entonces ejecuta el movimiento. Acá en la parte de abajo tenemos unos botones que dicen Sound Level. El botón de entrada va, cuando lo tengo en el máximo, cualquier sonido va a detonar el movimiento. Si lo bajo, entonces ya no sería cualquier sonido. Entonces eso me permite manipular la sensibilidad del software a la cantidad o la presión sonora que está ejecutándose en ese momento. Tenemos un botón de salida, ese lo veremos más adelante. Entonces, el sound level nos va a identificar el sonido o la cantidad de presión sonora que es recibida por el micrófono y lo va a convertir en movimiento. Pueden ser también los sonidos agudos, en este caso mi voz que tiene un alto contenido de frecuencias agudas, o los sonidos medios también, o los sonidos graves. Entonces, igual. Las voces pues tienen las tres cantidades de sonidos, unas más que otras, pero esto es muy útil cuando nosotros estamos trabajando con música en específico. Ya veremos unos ejemplos cuando estamos trabajando con música. Bien, ahora tenemos la escala, la autoescala, tienen los mismos valores, en este caso nada más vamos a utilizar el smooth y de la misma manera, cuando se activa, tenemos un tamaño de escala. El smooth va de adelante hacia atrás, o puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás y funcionan las mismas opciones. El sound level, entonces es el sonido el que está generando el movimiento. Si yo aumento el sonido, entonces va a ser más sensible al sonido y vamos a observar que la escala se mueve de una forma más interesante. ¿Sí? También tiene la opción de estrobo, entonces en la opción de estrobo ya como que se vuelve más errático el movimiento. Y de la misma manera, la escala puede ser proporcional en el eje X, Y y Z, perdón, en el eje X, Y, o solamente la escala es en el eje X, esto es como que se estira en eje X, o que se estira en eje Y, o que se estira en eje Y y se estrecha en el eje X, como en este caso, o bien a la inversa. Si modificamos el tamaño, entonces también ahí estaremos viendo qué tanto está cambiando esa escala. Recordemos que el objeto de atrás es el mismo objeto que tenemos enfrente, es una copia del objeto enfrente, pero con el total de color. Si los cambiamos de posición, es decir, si yo muevo la capa de abajo hacia la de arriba, dando un clic sin soltar, lo arrastro a la capa de arriba, aparece en la parte superior, y si agrego un loom aquí, entonces ya estoy teniendo una textura un poco más interesante y que además está respondiendo al audio que yo estoy ejecutando. Bien, finalmente ya para ver las últimas opciones, tenemos la coloración, esto es que nos va a generar un color. Aquí elimino el luma, lo muevo en sus tonalidades normales, el luma, y entonces el color va a ir cambiando, se va a ir añadiendo un color o bien se va a ir eliminando un color. Ujú. Eh, pero a partir de la velocidad. Cuanto más aumento en la regla, más rápido va a ser el cambio de color. Ujú. O transparencia. En este caso hay una transparencia, lo que sería el estrobo, o el alfa más bien, nos habla de la cantidad de transparencia de ese objeto. Igual puede ser en smooth, puede ser de entrada, puede ser random. Y tenemos la última opción que es la de rotar. Podemos rotar en el eje X hacia adelante o bien a la inversa hacia atrás. Podemos rotar en el eje Z, podemos rotar en el eje Y, podemos rotar en los tres ejes. Hasta aquí la primera sección de Animation Effects.